Hola, sean bienvenidos. En este video aprenderemos que escalar un dibujo significa reducirlo o aumentarlo según las proporciones reales. La escala es la proporción con la cual pero todas las magnitudes gráficas se ven afectadas, sin importar las unidades en las que se estén manejando. No importa si estamos hablando de milímetros, centímetros, pulgadas, yardas, etc. En las escalas tenemos tres situaciones. La primera es la escala natural o escala 1 a 1, en la cual el objeto se va a dibujar con las dimensiones que tiene en realidad. Tenemos también escalas de reducción. En la escala de reducción, el dibujo se va a hacer pequeño comparado con el objeto real. Y tenemos también la escala de ampliación. En la escala de ampliación tendremos un dibujo mucho mayor a las dimensiones que tiene mi objeto en la realidad. En la figura se ve que la figura del centro está dibujada en escala natural o escala 1 a 1. En la izquierda, a la izquierda tenemos una escala de reducción y la escala de reducción es 1 es a 2. Si se fijan, el primer dígito que está antes de los dos puntos es menor al segundo dígito, entonces ahí hablamos de reducción. Y en el caso de la vista o de la figura de la derecha tenemos una escala de ampliación donde el objeto es menor o de menor tamaño al que está dibujado. En la escala de ampliación vemos que el primer dígito es mayor al dígito que está después de los dos puntos. Matemáticamente, la ecuación de la escala está dada por un cociente o una división. En este cociente tenemos que las variables que intervienen son m minúscula, que es la dimensión en el dibujo, es decir, la dimensión que voy a situar en mi espacio papel. M mayúscula es la dimensión real, es decir, es la dimensión que posee el objeto estudiado, el objeto dibujado. E mayúscula va a ser el resultado o la escala. Es importante cuidar que cuando usemos esta ecuación, tanto los valores de m minúscula como de m mayúscula estén en las mismas unidades. Es decir, si el problema me diera, por ejemplo, las dimensiones del dibujo en milímetros y las dimensiones reales del objeto están en centímetros, entonces necesito hacer una equivalencia para manejar las mismas unidades y no tener un error al utilizar esta ecuación. Entonces, para objetos pequeños nos conviene la ampliación y para objetos grandes nos conviene la reducción. Vamos a ver un primer ejemplo. Es un ejemplo de reducción. El ejemplo dice lo siguiente. Se desea reducir la escala de un dibujo. Se tiene una longitud real de 10 kilómetros que va a representarse en 5 centímetros. Encontrar la escala y aplicarla para longitudes de 20 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros y 3 kilómetros. ¿Cuál es la solución? Bueno, en primer lugar vemos que lo que queremos es reducir porque estamos teniendo el objeto real que está dado en kilómetros, de 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros los queremos meter en un espacio papel de 5 centímetros. Entonces, el primer paso será llevar las unidades a la misma dimensión. Por ejemplo, tengo kilómetros, hay que pasarlos a centímetros o centímetros a kilómetros. Entonces, en este caso, voy a pasar todas las dimensiones o todas las longitudes que me está dando el problema, las longitudes de kilómetros, las voy a pasar a centímetros. Entonces, aquí tengo una lista con las dimensiones reales del objeto o lo que estoy queriendo escalar
Y bueno, entonces en centímetros tenemos que agregarle aquí unos ceros para poderlo pasar a centímetros. Entonces sabemos que 100 centímetros es un metro y que 1000 metros es un kilómetro, y entonces sacamos la equivalencia. Ahora, ¿qué datos son los que se tienen? Bueno, tenemos la longitud real, que es de 10 kilómetros. Tenemos la longitud en el dibujo, que queremos que sea de 5 centímetros, cuando mucho. Y tenemos nuestra ecuación matemática. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Como ya todo está dado en centímetros, vamos a aplicarlo. Ahora, ¿por qué estoy usando 2000 centímetros si me estaban diciendo que eran 10 kilómetros? Si ustedes recuerdan, las dimensiones que me estaba dando el problema era 10 kilómetros, 20 kilómetros, 7 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces, la dimensión más grande de mi problema sería la de 20 kilómetros. Sería un error tomar la dimensión de 10 kilómetros, porque si yo escalo con esta dimensión y ocupo los 5 centímetros para meter 10 kilómetros, entonces cuando yo utilice 20 kilómetros se van a exceder de los 5 centímetros que tiene mi espacio papel. Bien, entonces hacemos nuestro cociente. Vemos aquí que tenemos M minúscula, que son los 5 centímetros, entre M mayúscula, que son los 2 millones de centímetros. Tanto centímetros que dividen como los centímetros que multiplican se cancelan. Y entonces me queda un cociente de 5 entre 2 millones. Ahora, esa ya sería mi escala, pero la podemos simplificar todavía esta fracción sacándole quinta. Entonces, quinta de 5 es 1, quinta de 2 millones son 400,000. Entonces, esta es una forma de escribir la escala, que es 1 es a 400,000, o la escribimos de esta forma: 1, los dos puntos que significan es a 400,000, y esa sería mi escala. Lo siguiente es agrupar en una tabla todos los valores obtenidos. Entonces vemos que para 10 kilómetros, si le aplicamos la escala de 400,000, nos va a quedar una longitud de 2.5 centímetros. Vemos que la dimensión más grande, que era la de 20 kilómetros, al aplicarle la escala de 400,000, nos quedó ocupando todo el espacio que teníamos disponible en el papel, que era de 5 centímetros. Entonces observen que si no hubiéramos tomado este como el máximo y lo hubiéramos hecho a partir de los 10 kilómetros, el de 20 kilómetros se hubiera salido del espacio designado. Las demás dimensiones pues se ajustan sin ningún problema a los 5 centímetros que disponemos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de aumento. Entonces tenemos una escala de aumento. Dice el problema: una pieza de reloj tiene dimensiones de 1 milímetro, 0.25 milímetros y 2.25 milímetros. Si la longitud máxima puede representarse en 10 centímetros, encontrar la escala para dibujarla y su respectiva aplicación. Entonces, vean que aquí, igual que el problema anterior, nos están dando las dimensiones, en este caso de un reloj, está acotado milimétricamente, y el espacio papel del que disponemos está en centímetros. Entonces, nuestro primer paso será manejar las mismas unidades. Entonces, las dimensiones reales las anotamos en una tabla, son 2.25, 1 milímetro y 0.25. Y las pasamos a centímetros, que sería 0.225 centímetros, 0.100 centímetros o 0.025 centímetros. Bien, vemos aquí, igual que el caso anterior, que la dimensión mayor es la de 2.25. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para sacar nuestra escala. Los datos que tenemos entonces son la longitud real, que es de 0.225 centímetros, la longitud en el dibujo, que es de 10 centímetros o 100 milímetros, y nuestra ecuación para el cálculo de las escalas. Entonces,
aplicando la ecuación tenemos un cociente de 10 centímetros entre 0.225 y vemos que este resultado es de 44.44. Entonces, este resultado observemos que tiene dos cosas. Para empezar, es un resultado superior a la unidad, por mucho, y aparte es un número decimal. Bien, entonces, ocupar un número decimal para escalar cada una de las acotaciones que conforman nuestra pieza original sería algo tardado. En este ejemplo, pues no solo tenemos 3 dimensiones, pero si fuera un ejemplo más largo, entonces el estar haciendo las operaciones manejando tantas cifras en decimal sería poco complicado o un poco tardado. Entonces, de lo que se trata es de ser un poco más prácticos. Por lo tanto, la escala que podremos ajustar aquí sin ningún problema, bueno, en este caso sería de 44.44 es a 1. Acuérdense que es una escala de reducción, por eso el número mayor está antes de los dos puntos. Pero para ser más prácticos vamos a utilizar una escala redondeada. En este caso vamos a utilizar una escala de 40 es a 1. Con esta escala estamos asegurando que cada una de las dimensiones del reloj queden bien dimensionadas, queden bien ubicadas dentro del espacio papel. Yo no podría haber ajustado esta escala al inmediato superior, por ejemplo al 45, porque entonces las dimensiones o la dimensión más grande se hubiera salido de mi espacio papel. Entonces lo que me queda es ajustarla así, pero al inferior. En este caso el 40, para no manejar tantas cifras, es un número correcto, ¿no? Entonces tenemos que la escala aproximadamente es 40 es a 1 y es una escala de ampliación. Entonces, así todos los valores que tenemos los vamos a agrupar en una tabla. Aplicándole la escala, vemos que la dimensión más grande, que era de 2.25 milímetros, multiplicándola por la escala, nos va a quedar, multiplicándola porque la estamos haciendo crecer, acuérdense que es escala de aumento, nos queda un total de 90 milímetros. Y 90 milímetros es menor a los 100 milímetros que disponemos. Entonces, perfectamente cabe esta parte del dibujo, esta parte del reloj cabe en el dibujo. Acá tenemos las otras dimensiones ya escaladas, aumentadas, aquí están, y entonces no hay ningún problema. Si les gustó este tema, déjenmelo saber en sus comentarios. Gracias por ver mi video, ojalá y puedan compartirlo. Hasta luego.